Cuando mi mamá se inclinó hacia mí y me lo dijo en voz baja, pensé que había escuchado mal. La cena de compromiso de mi hermano ni siquiera había empezado. Los invitados todavía estaban en la sala con sus copas de vino y ella estaba ahí, pegada a mi oído, diciéndome que me fuera. Marisol, tú aquí ya no haces falta. Lo dijo sin alzar la voz, como si me estuviera recordando apagar la estufa antes de salir. Sentí que el piso se movía. Tomé mi bolsa del respaldo de la silla, me levanté y empecé a caminar hacia la puerta, tragándome las lágrimas, porque lo último que iba a hacer era llorar frente a los papás de Silvia, frente a mis tíos, frente a gente que apenas me conocía. Ya estaba cruzando el comedor cuando la voz de mi abuela Amparo cortó el aire desde el otro lado de la mesa, firme, clara, lo bastante fuerte para que todo el mundo la escuchara. Que nadie la saque. Marisol es la dueña de esta casa. Mi mamá soltó el tenedor. Cayó contra el plato con un golpe seco que sonó en todo el comedor. Y por primera vez en toda esa noche, nadie supo qué decir. Mi nombre es Marisol Pineda. Tengo 27 años y soy encargada de una farmacia pequeña en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. No es el trabajo que mis papás presumen cuando tienen visitas, eso lo sé bien. Pero es honesto, me da sueldo fijo, hago turnos extra cuando puedo y pago mis cuentas sin pedirle dinero a nadie. Rento un departamento de una recámara en un edificio viejo a unas cuadras de la farmacia, sin lujos, sin garaje, sin elevador, pero lo conseguí antes de que la zona se pusiera más cara y lo pago yo solita cada mes. La mayoría de los días camino al trabajo para ahorrar tiempo y pasaje. Compro lo necesario en el mercado de la esquina. Llego, como lo que haya en el refrigerador y trato de estar tranquila. Para mucha gente eso sería suficiente. Para mis papás nunca lo fue. Ellos siempre tuvieron una manera muy clara de medir el éxito y mi manera de vivir no encajaba en esa medida. Nunca encajó. Y yo me fui acostumbrando a saberlo, aunque eso no lo hacía doler menos. Mi hermano mayor se llama Víctor. Tiene 31 años, trabaja en un grupo financiero por Reforma y gana bien. Desde que entró ahí, mis papás lo miran como si hubiera rescatado el apellido de alguna catástrofe. De niños ya se notaba la diferencia. Si Víctor se equivocaba, estaba aprendiendo. Si yo me equivocaba, me faltaba carácter o no había puesto suficiente esfuerzo. Después de la universidad se volvió peor. Víctor consiguió empleo. Rápido, empezó a salir con Silvia Ochoa, una mujer de muy buena familia, y de repente todo lo que él hacía o dejaba de hacer era motivo de celebración en esa casa. Yo seguía en la farmacia, viviendo sola, sin pareja. Para ellos eso me dejaba en la esquina incómoda de cualquier conversación familiar. Cuando había visitas, mi mamá encontraba la manera de hablar de Víctor antes del primer plato. Mi hijo trabaja en un grupo financiero muy importante. Es muy responsable, muy disciplinado. Luego, volteaba hacia mí con esa sonrisa de quien está a punto de decir algo que le incomoda. Marisol también trabaja. Está en una farmacia. Lo decía como si estuviera explicando algo que daba pena. Mi papá Gustavo remataba casi siempre. Víctor sí supo aprovechar sus oportunidades. Y Silvia es una muchacha encantadora, educada, de una familia seria. Entonces alguien de la visita preguntaba por mí. ¿Y tú, Marisol, tienes novio? Antes de que yo pudiera contestar, mi mamá Ofelia ya soltaba la respuesta. Ay, Marisol no trae a nadie a la casa desde hace años. Está muy metida en sus cosas. Mis cosas eran mi trabajo, mi renta, mis horarios, mi vida entera reducida a una frase dicha con sonrisa educada. Al principio intenté hablarlo. Una vez, después de una comida, le dije a mi mamá en la cocina que me hacía sentir mal que me comparara con Víctor frente a todos. Ay, Marisol, no empieces. Nadie te compara. Lo hacían todo el tiempo. Nosotros solo estamos orgullosos de tu hermano.
Pueden estar orgullosos de él sin hacerme sentir menos. Mi mamá suspiró como si le hubiera pedido algo irrazonable. «Qué dramática eres», mi papá escuchó desde el comedor. «No exageres, aquí nadie te quiere hacer daño». Pero sí dolía, y si lo decía, era culpa mía por sentirlo. Con el tiempo empecé a ir menos a la casa. Cuando me invitaban a cenar, decía que tenía turno o que estaba cansada. Era más fácil comer cualquier cosa en mi departamento que sentarme otra vez en esa mesa a escuchar cómo mi hermano era el orgullo de todos y yo era la nota al pie. Después veía fotos en mi celular. Domingo familiar, con los que siempre están. Yo no aparecía en ninguna y nadie parecía notarlo. La única persona que sí preguntaba por mí era mi abuela Amparo, la mamá de mi papá. Vivía en una casita en Coyoacán llena de macetas y bugambilias. La casa donde mis papás vivían en Portales Sur también era de ella. Había sido la primera propiedad que ella y mi abuelo compraron juntos. Cuando él murió, mi abuela se mudó a Coyoacán y les permitió quedarse en la casa grande sin cobrarles renta. Quería ayudar a su hijo a formar su hogar, decía. Yo escuché eso desde chica, pero nunca le di demasiada importancia. Mis papás hablaban de esa casa como si fuera suya, y una termina creyendo lo que oye todos los días. Mi abuela era la única que me preguntaba por mi trabajo sin hacer gestos raros, sin comparar, sin suspirar. Cuando entré a la universidad, mis papás dijeron que no tenían para la inscripción. Ese año, no sé si era verdad o si simplemente no era una prioridad. Mi abuela se enteró y me llamó. Me pidió que pasara por su casa un sábado. Cuando llegué, me recibió con café y pan dulce en el patio, y antes de que yo dijera nada, sacó un sobre del cajón de la mesa. «Toma», me dijo, «para la inscripción y lo que necesites el primer mes». Yo quise rechazarlo. Ella no me dejó. «No es un favor», me dijo apretándome la mano. «Es una inversión». Lloré ahí mismo, en ese patio con las macetas y las bugambilias. Ella me abrazó fuerte y no dijo nada más. No necesitaba decir nada más. Casi 2 meses antes de la cena de compromiso de Víctor, mi abuela me llamó para pedirme que la acompañara con un notario. Quería dejar arreglados unos papeles de la casa de Portales para que cuando ella faltara, nadie se peleara por nada. Mi abuela era muy ordenada, de las que guardan recibos de hace 20 años en folders con etiquetas. No me pareció raro. Fui con ella sin hacer demasiadas preguntas. En la notaría, me explicaron que era una donación y que yo debía firmar la aceptación. Me sentí rara en ese momento, incómoda, como cuando te dan algo muy grande y no sabes si mereces recibirlo. Le pregunté a mi abuela si estaba segura. «Tú firma, mi hija», me dijo apretándome la mano igual que aquella vez con el sobre. «Confía en mí, quiero dejar esto en paz». Firmé pensando que era un trámite para el futuro, algo que se acomodaría años después, cuando mi abuela ya no estuviera. Nunca imaginé que ella ya lo tenía todo listo para una noche específica, que ya sabía lo que podía pasar, que ya había decidido que si volvían a hacerme menos frente a todos, esta vez las cosas iban a ser distintas. Un martes por la tarde, al salir de la farmacia, vi el nombre de mi mamá en la pantalla del celular. Venía cansada, con el olor a alcohol gel y medicamentos pegado en la ropa. Lo último que quería era una conversación sobre Víctor. Contesté de todos modos. «Marisol», dijo mi mamá al otro lado con esa voz que pone cuando tiene una noticia que le parece importante. «Tengo una noticia maravillosa. Víctor le pidió matrimonio a Silvia». Sentí un hueco en el estómago, no porque no quisiera a mi hermano, sino porque sabía exactamente lo que venía. Semanas de comparaciones, elogios, comentarios disfrazados de pregunta. «Qué bonito», dije, «me da mucho gusto por ellos. Vamos a hacerles una cena de compromiso en 2 semanas, aquí en la casa. Van a venir los papás de Silvia, algunos familiares, amigos. Cercanos».
Su papá es una persona importante en el grupo donde trabaja Víctor, así que esto no es una cenita cualquiera. Tiene que salir perfecto. Hubo una pausa. Tienes que venir. Es necesario que esté toda la familia. Toda la familia. Lo repetí en mi cabeza. Los Ochoa quieren conocernos bien. Quieren ver de dónde viene Víctor. Ya me entiendes. Me entendía perfectamente. No me invitaban porque me extrañaran. Me necesitaban para la foto correcta, la hermana presente, la familia completa, la mesa sin huecos. Y por favor, arréglate bien. No es cualquier reunión. Colgó antes de que yo pudiera decir más. Me quedé sentada en la orilla de la cama con el celular en la mano, pensando si de verdad quería ir. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, en el departamento que rentaba sola desde hacía 3 años, mirando el techo con el teléfono apagado. No lo apagué para castigar a nadie, lo apagué porque no quería saber qué estaban diciendo de mí en ese momento. Me imaginaba la cena, siguiendo sin problema los brindis, las fotos, mi mamá sentada al lado de Rodrigo con esa sonrisa que ella pone cuando quiere que todo parezca perfecto. Me imaginaba a mi hermano ni preguntando dónde estaba yo, y lo peor no era el dolor. Lo peor era que ya no me sorprendía. Eso me cayó mucho más duro que cualquier insulto que me hubieran podido decir. Me senté en la orilla de la cama y pensé en cuántas veces había pasado algo parecido y yo lo había dejado pasar con tal de no armar drama, con tal de no ser la problemática de la familia. Recordé el cumpleaños de Rodrigo donde mi mamá le dijo a Silvia que se sentara en mi lugar porque quedaba mejor para las fotos y yo me fui a sentar a la última silla de la mesa sin decir nada. Recordé la Navidad anterior donde mi mamá le regaló a Rodrigo las llaves de un carro y a mí me dio una tarjeta con un billete adentro y un abrazo que duró 2 segundos. Cada recuerdo era una pieza que encajaba en el mismo rompecabezas y el rompecabezas me mostraba algo que yo no quería ver, que para mi mamá Rodrigo siempre había sido el hijo y yo siempre había sido el estorbo. Al día siguiente me desperté con el teléfono todavía apagado. Lo dejé así hasta el mediodía. Cuando lo prendí, tenía 23 mensajes. 3 eran de mi tía Carmen, que decía que me había buscado al final de la noche y que no entendía por qué me había ido. Otros 2 eran de una prima que solo mandó un ¿todo bien? Uno era de Rodrigo. Solo uno después de que lo habían sacado de su propia cena de compromiso sin que eu dijera nada. Abrí el de Rodrigo. Decía: Oye Marisol, mamá me explicó que te sentías mal y que preferiste irte. Espero que estés mejor. Silvia también te manda saludos. Lo leí 2 veces, 3 veces. Lo leí hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Mi hermano, al que yo había acompañado al hospital a las 2 de la mañana cuando tuvo su accidente en moto hace 5 años. Mi hermano, al que yo le presté dinero sin pedirle que me lo devolviera cuando se quedó sin trabajo. Mi hermano, que me llamaba cuando peleaba con Silvia y yo me quedaba horas al teléfono escuchándolo. Mi hermano me mandó ese mensaje. Mamá me explicó que te sentías mal. Ninguna pregunta. Ningún ¿qué pasó realmente? Ningún te vi salir y quise saber si estabas bien. Solo la versión de mi mamá repetida con su boca, como si eu fuera un niño chiquito que le cree todo a su mamá y no un hombre de 32 años que estaba a punto de casarse. Guardé el teléfono y no le contesté. Pasaron 3 semanas sin que yo hablara con mi mamá. Fue ella quien llamó primero, un martes en la noche, y cuando contesté su voz sonó exactamente igual a siempre, sin ningún tono de explicación ni de disculpa, como si las 3 semanas no hubieran existido. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de los preparativos de la boda, que Silvia quería que yo fuera dama de honor y que había que ir a probarse vestidos el siguiente sábado. Me quedé sin palabras, literalmente me quedé parada en mi cocina con el celular en la mano sin saber qué decir. ¿Dama de honor?
la misma persona a quien le habían dicho aquí ya no haces falta 3 semanas antes, ahora tenía que ponerse un vestido y pararse junto a la novia sonriendo. Le dije que no podía ese sábado. Ella me dijo que buscara la manera. Yo le dije que lo iba a pensar. Colgué y me senté en la silla de la cocina sin hacer nada por un rato largo. Entendí en ese momento algo importante. Para mi mamá, lo que había pasado. En la cena de compromiso no era un tema que se tuviera que hablar. Era algo que ya había quedado atrás, que se había resuelto solo con el tiempo y que yo tenía que guardar en una cajita y no volver a abrir. Así era como ella manejaba todo. El problema no era el problema era que tú lo mencionaras. Y yo había aprendido eso tan bien después de tantos años que casi lo hago de nuevo. Casi. Le conté todo a mi amiga Daniela esa misma semana. Nos conocíamos desde la universidad y ella siempre me había dicho lo que pensaba sin endulzarlo. Cuando terminé de contarle lo de la cena, lo del mensaje de Rodrigo, lo de la llamada de mi mamá sobre el vestido de dama de honor, Daniela se me quedó viendo un momento y me dijo: Marisol, ¿tú escuchas lo que me estás contando? Porque suena a que llevas años siendo la hija de repuesto y cada vez que te lastiman tú vuelves a ponerte en fila. No me lo dijo con mala intención, me lo dijo porque así es ella, directa, y yo sé que tenía razón. Porque mientras me lo decía sentí ese jalón en el pecho que sientes cuando alguien te dice algo que tú ya sabías pero no habías querido decir en voz alta. Le pregunté qué haría ella en mi lugar. Me dijo que lo primero era no ir a probarme ningún vestido hasta que alguien le pidiera disculpas como Dios manda. No un mensaje de Rodrigo repitiendo el cuento de tu mamá, no una llamada donde te hablan de la boda como si nada, una disculpa de verdad. Me fui de esa conversación con la cabeza llena. Daniela tenía razón, pero yo también sabía que exigirle una disculpa a mi mamá era como pedirle agua al desierto. Mi mamá no pedía perdón. Mi mamá avanzaba. Eso lo había aprendido desde niña. El sábado de las pruebas de vestido llegó y yo no fui. Apagué el celular desde temprano y salí a caminar sola, algo que hacía cuando necesitaba pensar sin que nadie me interrumpiera. Caminé como 2 horas por el parque cerca de mi departamento, con los audífonos puestos pero sin música, solo para no tener que escuchar el ruido de la calle. Pensé mucho en mi papá en esa caminata. Mi papá había muerto cuando yo tenía 16 años y Rodrigo 14. Él era el que ponía el equilibrio en esa casa, el que me abrazaba cuando yo llegaba de la escuela con cara de que algo había salido mal, el que le decía a mi mamá cuando se pasaba de la raya. Después de que él murió, mi mamá se fue convirtiendo poco a poco en la persona que es hoy, o a lo mejor siempre fue así y mi papá lo tapaba. No, lo sé. Lo que sí sé es que después de que él faltó, Rodrigo se convirtió en el centro de todo. Yo tenía 16 años y lo entendí rapidísimo. En esa casa, el dolor de mi mamá solo tenía espacio para un hijo y ese hijo era él. Yo aprendí a ocupar el menor espacio posible, aprendí a no pedir, aprendí a resolver sola, y eso que aprendí me sirvió para sobrevivir adentro de esa familia, pero también me costó creer durante muchos años que pedir algo era demasiado. Cuando prendí el celular esa tarde, tenía 12 llamadas perdidas, la mayoría de mi mamá, una de Rodrigo, y una de un número que no tenía guardado pero que reconocí como el de la casa de mis tíos maternos, los tíos con quienes mi mamá hablaba de todo. Supe en ese momento que ya se había armado el problema, no porque yo hubiera hecho algo, sino porque no haber ido era un acto de desobediencia tan grande en la lógica de esa familia que equivalía a haber hecho algo. Esperé un rato antes de devolver llamadas. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón de mi sala y pensé en qué iba a decir. Decidí que iba a decir la verdad. No la versión suavizada, no la versión donde yo decía que me sentía rara o que necesitaba espacio, sino la verdad completa.
que no iba a participar en la boda de mi hermano como si nada, hasta que alguien reconociera lo que había pasado en la cena de compromiso, que lo que me habían dicho esa noche me había dolido, que me habían sacado de una celebración familiar delante de gente y que nadie había dicho ni una sola palabra al respecto. Decidí decir eso, y en el momento en que lo decidí, sentí algo raro en el pecho. No era miedo exactamente, era más como el alivio que sientes justo antes de hacer algo que lleva mucho tiempo pendiente. Le marqué a Rodrigo primero. Sonó como 4 veces y contestó con voz de que estaba en un lugar ruidoso. Me dijo que esperara y escuché que se movía a algún lado más tranquilo. Cuando volvió, me dijo: Marisol, ¿por qué no fuiste? Silvia está muy molesta. Mamá está desesperada. Yo respiré y le dije: Rodrigo, necesito que me escuches, no como el cuento que te contó mamá. Quiero que me escuches a mí. Hubo un silencio corto. Luego me dijo: claro, dime. Y le conté. Le conté lo que mi mamá me había dicho al oído esa noche en la cena. Le conté exactamente las palabras: Marisol, tú aquí ya no haces falta. Le conté cómo me levanté, cómo caminé hacia la puerta tragándome las lágrimas, cómo llegué a mi departamento sola. Le conté que su mensaje al día siguiente me había dolido más que cualquier otra cosa, porque me demostró que él ni siquiera había preguntado qué había pasado de verdad. Cuando terminé, hubo un silencio más largo. Luego Rodrigo dijo: Marisol, yo no sabía que había sido así. Y en su voz había algo diferente, algo que no era la voz del hermano que repite el cuento de la mamá. Pero también noté que no decía: lo que hizo mamá estuvo mal. Solo decía que no había sabido, y esa diferencia importaba. Mi mamá me llamó esa misma noche. Yo dejé que sonara. Me mandó un mensaje que decía: necesitamos hablar. Esto ya está afectando la boda de tu hermano y es algo que no te voy a perdonar. Lo leí y lo dejé en visto, no porque quisiera ser cruel, sino porque en ese mensaje estaba todo lo que yo necesitaba entender. Para mi mamá, el problema seguía siendo yo, no lo que ella había dicho, no cómo me había tratado. El problema era que yo no estaba cooperando. El problema era que yo estaba afectando la boda. Y fue en ese momento, leyendo ese mensaje sentada en mi sillón con la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad, que algo en mí terminó de decidirse. Había una cuenta bancaria que mi papá había abierto a mi nombre cuando yo tenía 12 años, una cuenta que mi mamá administraba desde que él murió y sobre la que yo nunca había preguntado nada porque nunca me habían dicho nada. Una cuenta que yo sabía que existía porque una vez, siendo adolescente, encontré un papel entre las cosas de mi papá que mencionaba mi nombre y un número. Nunca le había preguntado a mi mamá por esa cuenta. Nunca había querido abrir ese tema porque sabía que abrir ese tema era abrir una guerra. Pero esa noche, leyendo ese mensaje, decidí que ya era hora de preguntar. Pasaron 3 semanas antes de que mi mamá me llamara. 3 semanas en las que mi hermano Roberto tampoco me mandó un mensaje, ni un audio, nada. Cuando por fin sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, lo dejé repicar 2 veces antes de contestar. No porque quisiera hacerla esperar, sino porque necesitaba respirar y ponerme en un lugar donde no me temblara la voz. Contesté. Ella empezó a hablar como si no hubiera pasado nada grave, con esa manera suya de entrar por la puerta de atrás, preguntando cómo estaba, si había comido bien, si el trabajo iba bien. Yo le respondí con monosílabos. Sí, bien, sí. Y entonces llegó lo que yo ya sabía que venía, lo que toda esa charla amable estaba envolviendo como papel de regalo. Marisol, Roberto y Silvia. Quieren que estés en la boda. Necesitan saber si vas a ir o no porque ya hay que confirmar los lugares.
No lo sentimos. No estuvo mal lo que pasó. Solo la pregunta logística, como si yo fuera un dato en una lista de invitados que había quedado sin confirmar. Me quedé callada un momento y le dije: «Mamá, yo te llamo después». Y colgué. Lo que no sabía mi mamá, lo que no sabía nadie en mi familia en ese momento, era que 2 días después de la cena de compromiso, yo había ido a ver a mi papá biológico, el hombre que se separó de mi mamá cuando yo tenía 6 años, con el que ella prácticamente cortó todo contacto y del que yo me fui distanciando sin querer durante la adolescencia, porque cuando eres chica, haces lo que el adulto que tienes más cerca te enseña a hacer. Pero yo había retomado la relación con él a los 22, en silencio, sin decírselo a mi mamá, porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Mi papá se llamaba Ernesto. Vivía en un departamento tranquilo en otra parte de la ciudad. Se había vuelto a casar con una mujer buena y cuando llegué a su puerta esa mañana con los ojos hinchados, me abrió sin preguntar nada y me sentó en su cocina con un café. Le conté todo. Lo de la cena, lo de mi mamá al oído, lo de caminar hacia la puerta con la bolsa en la mano mientras la gente ni siquiera volteaba a verme. Mi papá me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que te hicieron no fue un error, Marisol, fue una decisión y tú tienes todo el derecho de tomar la tuya. Mi papá era contador, llevaba años trabajando de forma independiente. Tenía sus clientes, su oficina pequeña pero ordenada y una disciplina con el dinero que yo siempre admiré de lejos sin entender bien de dónde venía. Lo que yo no sabía, lo que él me contó esa mañana sentados en su cocina, era que desde que yo había cumplido 18 años, él había estado depositando dinero en una cuenta a mi nombre. No mucho al principio, me dijo, pero consistente. Todos los meses, sin falta, sin decirme nada porque quería que fuera algo real antes de contármelo. Me pasó una hoja impresa con los movimientos. Yo la miré sin entender bien al principio. Luego empecé a sumar. Eran 14 años de depósitos. La cantidad total que estaba en esa cuenta era suficiente para comprar un departamento. No rentarlo, comprarlo. Me quedé con la hoja en la mano sin poder decir nada. Mi papá me miró y dijo: «Esto es tuyo, siempre fue tuyo. Solo esperaba el momento en que lo fueras a necesitar de verdad». Sentí que algo se me rompía por dentro, pero no de tristeza. Era otra cosa. Era darme cuenta de que mientras una parte de mi familia me estaba borrando, otra parte me había estado cuidando en silencio todo ese tiempo. Usé ese dinero. Tardé 4 meses en hacer todo el proceso, en buscar el departamento, en firmar los papeles, en mover mis cosas, pero lo hice. Dejé el departamento rentado donde había vivido 3 años y me fui a uno propio, con mi nombre en la escritura, en una colonia que me gustaba, con una ventana grande que daba a un parque. El día que recibí las llaves me senté en el piso vacío del departamento nuevo, sin muebles todavía, y me permití llorar. Lloré todo lo que no había llorado la noche de la cena de compromiso, todo lo que me había tragado frente a los tíos y los papás de Silvia y los invitados con sus copas de vino. Lloré por la niña que aprendió desde chica que en esa casa ella era la que sobraba. Lloré por todas. Las veces que lo normalicé, que lo justifiqué, que me dije que seguro era mi culpa, que seguro yo estaba siendo muy sensible. Y cuando se me acabaron las lágrimas, me levanté, fui a la ventana y miré el parque. Y pensé, esto es mío. Nadie me puede pedir que me vaya de aquí. La boda de Roberto fue 2 meses después. No fui, no mandé regalo, no mandé mensaje, no llamé. Ese día me fui a comer con mi papá y su esposa a un restaurante que nos gustaba, pedimos lo que quisimos, platicamos de cosas sin importancia y fue uno de los días más tranquilos que recuerdo.
Mi mamá me mandó un mensaje esa noche que decía: espero que estés orgullosa de ti misma. Lo leí, lo guardé y no respondí, porque sí estaba orgullosa. No de haberle fallado a mi hermano, eso nunca me dio orgullo, sino de haberme elegido a mí cuando nadie más lo hizo. Hay cosas que cuando las entiendes ya no puedes desentenderlas. Yo entendí que el amor que te pone condiciones para quedarte no es amor, es control. Y que alejarte de eso no es abandono, es sobrevivencia. Mi hermano me buscó 6 meses después. Me dijo que quería hablar, que Silvia también quería conocerme de verdad. Le dije que sí, que con gusto, pero que esa conversación tenía que incluir lo que pasó en la cena. Él me dijo que sí. Todavía estamos viendo cuándo. Hoy vivo en ese departamento con la ventana que da al parque. Tengo una planta en la sala que he logrado no matar en 8 meses, lo cual para mí es un logro enorme. Trabajo, pago mis cuentas, duermo completo casi todas las noches. Mi relación con mi papá Ernesto es la mejor que ha sido en toda mi vida. Nos vemos cada 2 semanas, tomamos café, platicamos de verdad. Con mi mamá hay un silencio que ninguna de las dos ha roto del todo todavía, y yo ya dejé de decidir cuándo hacerlo o si hacerlo. Hay cosas que no tienen solución prolija, que no terminan con un abrazo y una disculpa y todo vuelve a estar bien. A veces el daño ya está hecho y lo único que puedes hacer es construir tu vida del otro lado de él. Y eso es lo que hice. Construí. Con el dinero que mi papá guardó en silencio por 14 años, con las ganas de no ser más la persona que camina hacia la puerta tragándose las lágrimas, con la certeza de que yo sí merezco ocupar un lugar en la mesa, no el lugar que me dejan, no el lugar que me ganan, sino el mío. Eso aprendí y no lo cambio por nada. Yeah.